Colegio de San Ildefonso, protagonista de 4 siglos de cambios espaciales. Voy a proyectarlo. Sí. Y solamente nos dices para pasar. Sí, gracias. Listo, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, la propuesta que yo les traigo es una reflexión. ¿Así está bien? Bueno, la propuesta es una reflexión desde la geografía, digamos, histórica, sobre un espacio concreto que es el antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, y reflexionar sobre cómo las relaciones sociales que en ese colegio o en ese espacio se han establecido nos pueden ir indicando, por ejemplo, los cambios que han ocurrido a lo largo de, en este caso, como lo planteo, 4 siglos. Y la pregunta base de esta ponencia es, ¿cómo podemos, a través de un espacio concreto, proyectar las relaciones socioespaciales en distintos momentos históricos? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Gracias. En la actualidad, el antiguo Colegio de San Ildefonso funciona como un centro cultural y un museo. Está ubicado, como ya lo dije, en el centro histórico. Es un edificio de origen virreinal que fue rehabilitado por ser un bien patrimonial. Y en su funcionamiento se pueden advertir las dinámicas culturales y artísticas contemporáneas. Es un espacio que, ubicado en este contexto actual, pues representa estas relaciones sociales que lo vamos a ver un poco más adelante. Y es un caso paradigmático, por lo menos en Ciudad de México, de cómo se rehabilitan espacios antiguos para ser contemporaneizados o ser puestos a funcionar bajo las pautas urbanas modernas. Y también una tesis muy especial que yo manejo es que es un inmueble que funciona como una vitrina cultural del Estado, en este caso el Estado mexicano, para proyectar un discurso nacional, tanto a lo interno como de prestigio internacional, basándose pues en un discurso cultural, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ir haciendo la reflexión un poco más histórica. Durante la época virreinal, fue fundado como un colegio jesuita, como uno de tantos, una red de colegios jesuitas que abarcaban todo lo que eran los dominios del Imperio Español, tanto en la península como en ultramar. En México tan solo había colegios jesuitas en Tepozotlán, en Pátzcuaro, en lo que hoy es Morelia, en el Bajío, en el norte, noreste, noroeste de México, y eran parte de un proyecto educativo que estaba alineado a la política de Estado de aquel entonces, de expandir la evangelización y consolidar territorialmente la organización de la Nueva España. En este colegio de San Ildefonso se formaban las élites tanto eclesiásticas como administrativas, desde jueces, oidores, regidores, una serie de cargos administrativos se formaban en este colegio y después pasaban a ocupar pues estos mismos cargos, a ejercerlos, pues ya en otros sitios, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente de la constitución del México mestizo o del mestizaje cultural, social que hubo, ¿no? La tesis que yo sostengo en esta época es que desde este colegio se hacía una producción del espacio novohispano mediante la formación de hombres, en este caso, pues sí, literal, porque solo estudiaban ahí hombres, que tenían una sólida formación intelectual, pero muy enfocada hacia las cuestiones prácticas. Y tenían un programa de estudios particular de los jesuitas, que era el Ratio Studiorum, que los formaba justamente
tanto intelectual como artísticamente, para las tareas prácticas. A lo largo de la presentación también voy a ir mostrando ciertas imágenes en las cuales se ilustran estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver la beca, que así se llamaba el atuendo que se ponían los estudiantes, que son pues los que están como arrodillados, ¿no? Y obviamente pues era un colegio pues católico, era un colegio religioso, ¿no? Muy distinto de lo que hoy se tomaría como educación pública. La siguiente, por favor. En el Colegio San Ildefonso actualmente, por ejemplo, quedan algunos rastros de lo que eran pues algunas obras artísticas de estudiantes, en este caso de Francisco Antonio Vallejo. Este par de obras están ubicados en lo que es la sacristía del colegio, actualmente no están abiertos al público, pero bueno, nos dan como la muestra, ¿no? De cuál era la visión de estos estudiantes religiosos en aquella época, ¿no? La primera se llama El descenso de Peráclito, que está en la izquierda, y la segunda en la Sagrada Familia. Si en algún momento tienen interés, pues están en la sacristía del colegio. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ya nos vamos a la época de las reformas borbónicas y el primer México independiente, en torno a mediados del siglo XVIII y siglo XIX, en la que primero pues hubo una época en la que el colegio estuvo dirigido por el padre Cristóbal Escobar, que fue quien dirigió la construcción y fue el arquitecto del edificio que hoy sigue en pie, ¿no? Y pues paradójicamente, dentro de toda la narrativa y la relatoría que se hace del colegio y de todos sus atributos, pues no se menciona o no está ni siquiera como resaltado quién fue el arquitecto, ¿no? El autor. Entonces a mí me parece curioso y bueno, lo dejo aquí como una nota al calce, ¿no? A mediados del siglo XVIII, 1767 más específicamente, se da la expulsión repentina y drástica de los jesuitas y comienza un periodo de 100 años en los que el colegio pasa a tener como una especie de limbo, de incertidumbre en lo que era su administración. Como sabemos, pues después vino la Guerra de Independencia, todo lo que fue la primera parte de la vida independiente de México, y obviamente esta situación tan volátil e incierta, pues también tuvo su impacto en el colegio. Obviamente, como les había comentado antes, este colegio formaba parte de una red de otros institutos educativos que a su vez tenían otra implicación socioespacial en los lugares en los que se asentaban, ¿no? Bueno, con la expulsión de los jesuitas, esa red pues prácticamente fue desmantelada. Cada colegio pasó pues, a ver cómo se podían mantener a sí mismos. Y, por ejemplo, curiosamente, el Colegio San Ildefonso fue utilizado varias veces incluso como cuartel militar, tanto por tropas nacionales como en su caso fue durante la invasión francesa y también durante la invasión norteamericana. Se utilizó el edificio como un cuartel militar de esos respectivos ejércitos, ¿no? Entonces refleja en ese momento también la desazón, la incertidumbre que existía pues en lo que hoy es México. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Luego damos un gran salto del 767, que es la expulsión de los jesuitas, a exactamente 100 años después, que es en 1867, ya cuando triunfa la República Liberal, la restauración de la República en el mandato de Benito Juárez, y que ahí se convierte en la Escuela Nacional Preparatoria, es decir, nuevamente el Estado mexicano toma control del recinto y lo utiliza o lo funcionaliza en virtud de su proyecto de gobierno, en este caso basado en el positivismo como digamos, lógica o como ciencia de Estado, ¿no? El positivismo pasa a ser el eje rector, inclusive el primer director del colegio es Gavino Barreda, que es un discípulo directo de Augusto Comte, y que instaura en el colegio pues el plan educativo positivista que se alinea pues con los ideales de la República Liberal. El propósito en este sentido del colegio era llenar el vacío que existía entre la enseñanza primaria y la enseñanza profesional. Entonces se centra en, pues digamos, en la formación de bachilleres, ¿no?
Eh, Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Durante el Porfiriato es donde ya se consolida más este ideario liberal positivista, y es ahí donde se forma la clase o la casta de lo que se llamó en ese entonces los científicos, ¿no? Los administradores, los científicos e intelectuales que administraban y ejercían la política del régimen porfirista, ¿no? En el positivismo, por lo menos en el positivismo mexicano, la ciencia era concebida como un medio para imponer el orden. Hay que recordar o hay que más bien pensar que también en ese entonces México venía saliendo de toda una serie de guerras, tanto internacionales como internas, levantamientos, alzamientos, revueltas. Y durante el porfiriato, pues lo que se hace es, digamos, una paz, pues con bases autoritarias, ¿no? El porfiriato es un régimen autoritario, dictatorial, que lo que busca es imponer un orden, ¿no? Un tan ansiado orden para, pues, lograr progreso. Y en cierta medida, pues, se logra, ¿no? Hay avances científicos, técnicos del país, pero bueno, se logran sobre esta base de usar a la ciencia como una manera de imponer el orden, ¿no? Y bueno, también no hay que tampoco ignorar que el positivismo mexicano, pues básicamente también trae en el aspecto cultural, artístico, etcétera, un afrancesamiento de las élites mexicanas. Se va a ver en la arquitectura, por ejemplo, con lo que mencionó el ponente anterior, en la parte de los jardines, la disposición urbana. Y entonces esto también va a traer como consecuencia después, pues, el derrocamiento de Porfirio Díaz a manos de Estados Unidos, que pues también van a querer ahí. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, a lo largo de aquí en adelante les quiero mostrar una serie de fotografías en las que se van a ir viendo las diferentes huellas que persisten en el edificio actual y que nos remiten a estos diferentes órdenes históricos. Por ejemplo, aquí estamos viendo algunos trazos del positivismo en la escalera principal del patio grande. No sé si alcanza a ver, pero dice orden y progreso arriba. Está también el vitral que se conoce como la bienvenida, que fue hecho durante su etapa como Escuela Nacional Preparatoria, y que abajo también dice amor, orden y progreso, ¿no? Y era para que los estudiantes pues se identificaran con este lema. También podemos ver un par de bustos dedicados a Gavino Barreda, primer director de la Escuela Nacional Preparatoria, y a Justo Sierra, que fue el administrador también el director de la Escuela Nacional ya durante el Porfiriato, y que también tuvo mucho que ver en la fundación de la Universidad Nacional. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí estamos también una foto del evento en el que se funda la Universidad Nacional de México, todavía no era autónoma, y ahí está el mismísimo Porfirio Díaz, ¿no? Con su caterva de científicos, que eran los altos funcionarios que le acompañaban y que le asesoraban en todas sus decisiones de gobierno, ¿no? También a principios del siglo XX se amplía no solamente el edificio, sino también se le construye una segunda planta, se le construye el edificio anexo, y en el edificio anexo, que es el que da a la calle de Justo Sierra el día de hoy, o actualmente, perdón, se levanta también el anfiteatro Simón Bolívar, que es el que aparece en esta fotografía. Y aquí tenemos otra fotografía de la reconstrucción de la fachada en lo que hoy es Justo Sierra, y la ampliación al segundo nivel, ¿no? Estas obras son parte de la modernización que trae Porfirio Díaz, o el régimen de Porfirio Díaz, en el centro histórico. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Durante el México ya posrevolucionario, ya se acabó la revolución, y comienza entonces el régimen nacionalista posrevolucionario, y de inmediato, ¿perdón? Y de inmediato ejercen también ellos su influencia en el edificio, en este caso de una manera más artística, y de la mano de un exalumno del colegio, que era José Vasconcelos, secretario de Educación Pública durante el gobierno de Álvaro Obregón, que lo que él me manda a hacer es toda la intervención de artistas, en este caso pintores, muralistas,
en el edificio, ¿no? Como parte de un proyecto educativo donde se estaba buscando formar una identidad nacional. También en esta época del México postrevolucionario va a tener protagonismo diversos movimientos estudiantiles, entre ellos el movimiento por la autonomía de la universidad, movimientos artísticos e intelectuales como el Ateneo de la Juventud, formación por ejemplo, los muralistas también. El mismo movimiento de 1968 también tiene gran repercusión en San Ildefonso. Y en este contexto, principios de, bueno, primera mitad del siglo XX, también el colegio forma parte, gracias, esencial de lo que es el barrio universitario en el centro histórico. Vamos a ir pasando, por favor. Aquí están un par de fotografías, tanto de Diego Rivera como de Fermín Revueltas, que son un par de artistas que plasman sus obras en los muros del edificio. La siguiente, por favor. Vamos a ver también cómo era durante la época de la Escuela Nacional Preparatoria, que este es un laboratorio o es un zoológico, le llaman, era como para parte de biología, un salón de dibujo. Siguiente, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, lo que les mencionaba, los movimientos estudiantiles. Este es en el contexto del movimiento por la autonomía universitaria y están reunidos en la biblioteca principal, que era la capilla del antiguo colegio religioso. En siguiente, por favor, un grupo de preparatorianos con algunos de los murales de José Clemente Orozco a las espaldas, que por ejemplo también es curioso ver cuánto ha cambiado la manera de vestirse de los preparatorianos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Durante 1968, que a San Ildefonso le dan un bazucazo, el ejército, y entran a la fuerza, ¿no? Y cuando lo toman, pues queda así controlado por el ejército. Siguiente, por favor. Y pues una breve reflexión de su actual función ya como museo. Esta es una foto de 1993, cuando fue reinaugurado con la exposición México, Esplendores de 30 siglos, que alguno de aquí la debe de haber visto. Y pues bueno, fue ya el replanteamiento del recinto como un espacio abierto a la cultura. Aquí les muestro algunas fotos de un mural de Siqueiros a la izquierda y otro mural de José Clemente Orozco. Y pues aquí el edificio se incorpora a la dinámica de renovación urbana basada en el patrimonio. Como les decía, se vuelve la vitrina cultural del Estado y también pasa a ser gestionado como un mandato tripartita. Lo gestionan tanto la UNAM, la Universidad Nacional, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México en un caso de gobernanza urbana. Y inclusive nos mencionan, no se limita a ser un museo, sino que es un espacio abierto a diversas manifestaciones artísticas y culturales, y está considerado como el gobierno mexicano como un edificio de alto valor patrimonial. De hecho, es de los 4 recintos más importantes que se consideran hoy en el centro de la Ciudad de México. Aquí vemos otra, por ejemplo, una guía de turistas en inglés. Y responde a la globalización en vertiente cultural del espacio neoliberal, porque sirve como plataforma a todo tipo de actores que puedan aprovecharlo. Es un nodo articulador de la cultura global en las redes internacionales y forma parte del polígono patrimonial del centro histórico, que fue renovado en función de la rentabilidad que ofrece como polo cultural de la Ciudad de México. Vamos a pasar a la siguiente. Estos son algunas viñetas del uso contemporáneo que tiene, ¿no? Instalaciones artísticas. Ahí está la publicidad de la reinauguración con México, Esplendores de 30 siglos. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí un par de fotografías tanto de su reinauguración como de la última exposición que tuvo, donde se puede apreciar, ¿no? Esta llamado a los valores globales. Y bueno, ya por último, pues es un edificio clave en la historia de México, y su funcionamiento en cada época pues ha sido adecuado en función del proyecto en el cual se sitúa, ¿no? Sigue haciendo una labor fundamental para construir un consenso nacional, proyectar prestigio cultural y una buena imagen internacional de México. Y pues la reflexión final que yo les ofrezco es que el espacio urbano
es resultado tanto de tendencias globales como de dinámicas locales e intereses nacionales. Y pues la última les agradezco y pues gracias. Muy bien, muchas gracias, Ramón, pues por ajustarte al tiempo. Vamos a dar paso entonces a la última presentación de la mesa. Lo que pasa es que creo que no tengo la memoria. Lo cargué en la... ¿Lo cargaste en la carpeta 1? ¿Alguna de las que está ahí es? Sí, Foro Historia Urbana. ¿Esta de PDF? La que... Es esta, ¿cierto? Sí.